Dice por acá, mitos de la economía. Antes de ver el de JV, vamos a ir cocinando por acá. Y dice, mitos de la economía de Rayo y Yados. Respuestas a crítica. El viejo Topo TV. Creo que el viejo Topo TV va a meter a Rayo. Va a meter a Rayo. Va a meter a En estos Rayo días, y a Yados Fitness en el mismo saco. O sea, van a meter a Yados y a Rayo Fitness en el mismo saco, bro. No puede ser. A ver qué dice. Los dos últimos vídeos que hice para El Viejo Topo, que versaban sobre los mitos de la economía y las mentiras del liberalismo, han despertado o han levantado mucha polvareda y mucha polémica, tanto en redes sociales como sobre todo en YouTube. Y Rayo Fitness, sí. creo que justamente por esa polémica... Como me uno a Discord. Ahora mismo, Jerry Boy o Rico Colo o Robot Kidman te van a poner el enlace ahí. Ah, no, si lo tienes lo tienes el enlace ahí en el comentario fijado, hacer. Lo tienes ahí en el comentario. Ahí, mira, te lo volvieron a poner ahí. Lo tienes en el comentario fijado. Dime si ya caducó el enlace. Es necesario, creo que Al toque, efectivamente. merecen muchas de esas críticas o esos debates que se han generado. Ajá. Pues una respuesta y una respuesta. No he visto su último video sobre. No he visto su último video sobre el tema de liberalismo, bro. Habría que verlo. Seguro que el chamaco está letrado y sabe cantidad. Que pueda ser también pues clarificadora o que nos permita también ampliar algunos conceptos que trabajó también en los dos vídeos anteriores. En los dos vídeos anteriores. ¿Qué tan largos son los dos vídeos anteriores? Ahora, el viejo Topo TV. Se llama así el canal. Es que estos vídeos son viejos ya. ¿De cuándo es este? Este es de hace 3 días. No, está por aquí. Pero... Ah, mentira, el liberalismo. Nuestra escuela engorda el fascismo. ¿Quién define el terrorismo? Mentiras del liberalismo. Sería este, ¿no? Ah, es que dice... Pero ¿por qué Rayo Hallados? Desde Rayo Hallados. ¿Pero quién le dijo que Hallados es liberal? ¿En qué momento? Hallados es analfabeto. ¿Cómo que liberal? Lo primero que quería aclarar, bueno, para hacer una aclaración, es sobre información, porque también se me ha acusado de politólogo. Eres un politólogo de izquierda. ¿Qué otro título iba a poner este regalo? Curiosamente, justamente... de politólogo no te acuso, te acuso de izquierdas. Pero vale. El estudio de la ciencia política es lo que estudia el Estado y es justamente por donde más entran muchas de estas críticas, ¿no? Por el tema de... Alguien que no ha estudiado economía dando clases de ello, acabásemos. El Estado y el mercado. A ver, si estás en contra del libre mercado, mucha economía no estudiaste, la verdad. Pero bueno, es verdad que yo soy graduado en ciencias políticas. Un grado, o sea, una carrera de mentira, prométele. Que me saqué en 2013. Te regalaron el título. Eso es una carrera que no existe. Eso es una carrera de juguete. Por la Universidad Pompeu Fabra. Sí. Luego en 2014 hice un máster en filosofía. Otra carrera de mentira. Con una tesina en París sobre el Estado, la soberanía y el pueblo. O sea, no estudiaste. Básicamente no has estudiado nunca en tu vida. Para ampliar esa rama de conocimiento hacia lugares más profundos, en mi opinión. Sí. Y por último, hice un posgrado en economía en la Universidad. Eso es mentira. Si hubieras estudiado economía, no fueras zurdo. De Barcelona. Es más, eso es un oxímoron. Si supieras de economía, no fueras zurdo. Es ridículo. Esto lo digo y lo quiero situar también porque muchas veces los economistas liberales y los liberales en general disfrazan su ideología de ciencia. Lo es. Como si quisieran ocultar que muchos de sus posicionamientos y muchas de sus líneas de argumentación... ¿De dónde vienen? Fueran neutras, objetivas o simplemente científicas. Lo son. Cuando en realidad muchas veces simplemente son ideológicas. No, es mentira. No, eso es mentira. Es objetivamente. El libre mercado ha sacado a millones de gente de la pobreza. Los países que han aplicado el libre mercado son los que han salido adelante. Punto, pelota. ¿Qué ideología, qué cosa? Es real. Yo no soy liberal porque es mi posición política. Soy liberal porque el liberalismo funciona. Ya está. Y aquí quiero poner un ejemplo muy evidente o muy claro de ello, ¿no? ¿Por qué canal lo mando? Hay un canal que se llama Links de Reacciones, el Leondrex. En 2008, cuando hubo en 2007, cuando quebró Lehman Brothers y luego en 2008 la crisis financiera, esta crisis en realidad no fue predicha o prevista por casi ningún economista. Porque la economía, o sea, los economistas no te están diciendo que van a poder prever crisis y que van a ver el futuro. Te están diciendo cuáles son las bases económicas o cómo surge la riqueza a través del libre mercado.
¿Entiendes? Es que estás confundiendo economista con gente con una bola de cristal. Que no es lo mismo. Una cosa es poder anteponerte a alguna situación o prever algo, pero otra cosa es predecir el futuro. No sabes lo que va a pasar mañana, ¿entiendes? La crisis del 29, imagínate tú, pasó, ya está. ¿Qué vas a hacer? Pero te das cuenta de que la gente que apoya el libre mercado o los países que se sustentan sobre el libre mercado, como los Estados Unidos, pueden sobrevivir la crisis del 21 porque el libre mercado funciona. Ya está. Pero bueno, todavía no me han puesto a ver qué es lo que él critica directamente. Pero bueno. Eso que hay miles y miles y miles de economistas trabajando en consultoras, en gobiernos, en Igual, tú no puedes, o sea, tú no puedes hacer un cálculo económico sobre todo. Precisamente como no se puede prever el futuro, por muy inteligente que tú seas, es que la economía planificada es una verga. Porque la economía planificada es un pelotudo que directamente ni siquiera entiende de mercado, pero ustedes quieren pensar que sí, dirigiendo toda la economía a un país, y si el tipo la caga, se muere todo el mundo de hambre. Mira Mao Zedong. ¿En qué quedaron? empresas, y nadie pareció verlo. Esto es normal también porque, como siempre hemos dicho también en el resto de vídeos, la economía depende de voluntades humanas y depende de factores macroeconómicos, políticos, estatales, populares también, que escapan al control de lo que sería incluso Sí, crack, todo es codependiente. una ciencia, de una pretendida ciencia, porque claro, al final la economía es política y la economía es humana. O sea, la economía no surgió antes de la política. La economía no surgió antes. No existe ahí desde que la gente están haciendo trueque. O desde que están utilizando cacao como precursor del papel moneda o maíz o según qué otros metales. La economía no es previa a la política. Y los humanos. El intercambiar un pedazo de venado por un plátano no es economía. Somos gente con voluntad colectiva y con voluntad. Leondre, Gazzare, tienes que entrar a. Es que te venga. Tienes que entrar al canal de las reglas y aceptar las reglas. Tienes que reaccionar a las reglas. Hay uno que tienes que ponerle un clic ahí como un águila imperial, una cosa rara ahí en el canal de Discord. También de prioridades y de priorizar. Pero esto es un factor que tener en cuenta. Aunque te quieras situar siempre que la economía, ¿Qué está hablando? No es Nostradamus, no es una locura. por un lado, es matemática y luego pues esto va por otro lado. O las necesidades y virtudes y un poco anhelos humanos van por otro carril y esto totalmente es mentira. ¿Qué está diciendo? También de prioridades y de priorizar. Pero esto es un factor que tener en cuenta. Aunque te quieras situar siempre que la economía por un lado es matemática y luego pues esto va por otro lado. La economía que se desarrolla bien y mal es un producto de la política que se ejerce. Por eso el liberalismo no es, como lo quieren pensar los otros, que es meramente económico. El liberalismo no es un sustento meramente económico. El liberalismo es el respeto de una serie de principios que luego desarrollan una buena economía. El liberalismo te defiende el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de expresión. Y tener esos tres factores en una sociedad, cuando tú respetas la propiedad privada, el respeto a la vida de esa persona y su libertad de expresión, lo dejas expresarse como quiere. ¿Cómo se llama? No los matas por lo que hace, como por ejemplo negociar, y respeta su propiedad privada. Eso impulsa a que ciertos individuos, en su afán y su ambición individual, desarrollen empresas que crean mejor economía, que crean industrialización, que crean progreso, que crean puestos de trabajo, que generan dinero, que generan riquezas para el país. Por eso los países que adoptan esa serie de principios, como por ejemplo Occidente o los países más desarrollados de Occidente, generan eso. El liberal te defiende el derecho a esos principios. Luego unos pueden ser más radicales, menos radicales, pero en principio todos los países que se han desarrollado con capitalismo. Y el capitalismo es en principio, debido a los derechos que defiende el liberalismo, es la columna vertebral económica del liberalismo. Ya está. Aunque no hayas tenido gobiernos completamente liberales nunca en la historia, sí que los has hecho con el sistema económico o el sistema, sí, con el sistema económico que defienden los liberales, que es el capitalismo, el libre mercado. Punto pelota. Ya está. A partir de ahí, lo que tú quieras añadir o agregar o quitar de la ecuación, me lo paso por la punta de la pinga. Esto es una realidad como una catedral. Para poder sacar a la gente de la pobreza, hace falta capitalismo. Con socialismo no los vas a sacar de la pobreza. Jamás ha pasado eso. O las necesidades y virtudes y un poco anhelos humanos van por otro carril y esto totalmente es mentira. Otro ejemplo, es verdad que a Juan Ramón Rayo lo cito, lo interpelo en los títulos de los vídeos y muchos de sus seguidores a través de esa interpelación pues vienen al canal a contestar, pero claro, él también demuestra este disfraz ideológico de su pretendida ciencia, ¿no? Él, por ejemplo, todo el mundo tiene una posición política, evidentemente. Sí, pero esto que tiene que ver con... Por ejemplo, en el año 2019 hizo un vídeo contra la subida del SMI que se produjo en aquel año, que se aumentó el salario mínimo interprofesional en España más de un 60%. Ajá. Es decir, que de forma, dirían los liberales... ¿Y no se están quejando ahora del desempleo en España?
¿No se están quejando ahora de lo difícil que es para un chamaco encontrar un empleo en España? Y que lo acepten en un empleo. Porque le tienen que pagar un salario mínimo y de pinga pagarle un salario mínimo a un pelotudo que no sabe hacer su trabajo. Porque empezó ahora en el mercado laboral. Es arbitraria, artificial, se subió el coste laboral de los trabajadores. Sí. En el fondo. Es arbitrario y artificial, sí. Porque así ganaban derechos y tenían un medio para subsistir. Eso no estás confundiendo derechos con... no, para nada. El derecho se te respeta, no se te da. Los derechos no es algo que te dan. Los derechos es algo que no te quitan. Por eso los derechos naturales. Tú tienes derecho a la vida, derecho a la propiedad privada, derecho a la libertad de expresión, derecho a la búsqueda de la felicidad. Tú naces con esos derechos y no se te quitan. Regalarte algo no es un derecho, es un privilegio que se te da a ti como individuo. Regalarte una casa no es un derecho. Es un privilegio que te dan si te lo regalan. Pero el derecho es algo con lo que tú naces y se te respeta como ser humano. No se te quita, no se te prohíbe. No se te da. Pero bueno. Existir, o era más justo poder cobrar un poquito más y hay que instarlo públicamente. Pero esto... Ajá. Imagínate ahora que yo soy... Por ejemplo, yo contrato editores para mis contenidos de otros canales. Yo contrato editores. Imagínate que venga papá Estado y me diga, si vas a contratar un editor le tienes que pagar obligatoriamente $50 la hora. Y yo le digo, yo no tengo para pagarle $50 la hora. Ese es el salario mínimo, porque si le pagan menos de $50 la hora lo estás explotando. Y digo, bueno, no edito yo mis videos. No puedo subcontratar a un editor. Y ya está. Y hay editores que se podían haber metido en el mercado laboral, o a lo mejor yo te digo, cojones, a lo mejor el chamaco es un super editor y me merece la pena pagarle $50 la hora porque los vídeos están tan bien editados que me suben la visita, me sube dinero y le puedo pagar eso. Si es un super editor le puedo pagar $50 la hora. Pero imagínate un chamaco que nunca ha editado y va a empezar a editar ahora en un canal de YouTube. Más o menos él ha estudiado algo ahí, pero jamás se ha puesto sus habilidades en práctica a la hora de la verdad. Y yo le diga, yo te voy a pagar $20 la hora. Si tú me demuestras que eres bueno, yo te voy subiendo el salario. Pero tienes que demostrarlo primero porque tú no tienes experiencia laboral. El chamaco dice, no, mi derecho es cobrar $50 la hora. Y yo, papi, tú eres nuevo aquí. No, imagínate contratar a alguien por una construcción. Tú no sabes poner un cemento ahí y ponerle un ladrillo arriba de un cemento. Tú no tienes ni puta idea de bañilería. ¿Cómo te voy a pagar $50 la hora si no tienes experiencia laboral? O sea, a lo mejor eres un inútil y yo te estoy pagando a bajo precio y te estoy entrenando y en lo que aprendes, cuando aprendas entonces te empiezo a pagar como un trabajador. Y te me diga, no, $50 la hora. Ah, bueno, no te contrato. Y ahí tienes la tasa de desempleo que tienes en España. Esto para un liberal es algo que es Estamos en el loco, que rompe totalmente los esquemas, porque claro, se supone que el ofertante de empleo, que es el trabajador, y el demandante de empleo, que es la empresa, eso ya se equilibra en el mercado, ¿no? Hay un precio de equilibrio que... Sí, efectivamente. Ajusta, ¿no? Entre demanda y oferta, pues, y también... Con una economía controlada no hay cálculo económico, no existe. Ajusta el valor de... No saben qué precio ponerle las cosas. En el socialismo no saben qué precio ponerle las cosas. Ustedes saben que en Cuba el pan es más barato que la harina. El pan en Cuba es más barato que la harina. ¿Dónde lo viste? ¿De qué forma? Si el pan lleva harina, lleva aceite, lleva que una persona lo haga, lleva a cocinarlo, etcétera, etcétera. Es un producto final. Y la harina es un material básico, ¿entiendes? ¿De qué forma? El pan es más barato que la harina. ¿Dónde lo viste? ¿Cómo? No saben qué precio ponerle a las cosas. No hay cálculo económico. Es una macroeconomía controlada por el Estado. No existe. De hecho, los economistas en la URSS, los economistas en la URSS tenían el chiste interno. Ellos hacían el chiste interno. Esto lo pueden leer en el libro ¿Por qué fracasan los países? Lean ¿Por qué fracasan los países? Que ahí te estudian bien todo lo que pasó en la URSS. Los propios economistas de la URSS que controlan la economía decían que si el socialismo llegaba a controlar el mundo entero, tenían que dejar por lo menos un país capitalista para ponerle los precios a las cosas, porque ellos no saben qué precio ponerle. Decía, si logramos meter comunismo en todo el mundo, hay que dejar un solo país capitalista para fijarnos qué precio les ponen a las cosas. Porque nosotros no sabemos qué precio hay que ponerle a las cosas. No hay cálculo económico. No existe. Trabajo y eso los mecanismos del mercado lo autorregulan. Y claro, por eso en verdad le estalla la cabeza a un liberal cuando tú subes el SMI de forma artificial y no baja y no se produce una destrucción de empleo, que es lo que te da. Ya, claro. Seguro que tienen un nivel. Tienen pleno empleo en España. En España, pleno empleo, bro. Es lo que te decía Rayo, que dicen los liberales. Yo subo y aumento derechos de la gente, subo el salario. Y tienes que ver a quién jode esto, ¿entiendes? Las grandes empresas como Amazon, qué raro que gente ultra mega super turbo capitalista, como los que dirigen Amazon, estén a favor de subir el salario mínimo. Qué extraño, ¿no? Qué cosa más rara. ¿Tendrá algo que ver con que Amazon tiene monopolio prácticamente de su campo y tiene algunas otras pequeñas compañías como FedEx o cosas así que se dedican más o menos a lo mismo, pero no tienen el nivel de Amazon? Y si suben el salario mínimo, Amazon se puede dar el lujo de pagarle más a sus trabajadores, pero las otras empresas que están surgiendo ahora no. Y van a quebrar y Amazon va a tener el monopolio completo del mercado.
que subir el salario mínimo beneficia a los grandes empresarios en vez de a los pequeños, a los pequeños emprendedores como te hacen creer los socialistas. No, man, ni en pedo, ¿entiendes? Tienes que ver cuánto subiste el salario mínimo. Pero si subir el salario mínimo es la mera beca, vamos a subirle a 2 millones. Yo quiero subir el salario mínimo a 2 millones a todos los trabajadores. Y ya está, ahí somos todos felices. Y por lo tanto, ¿cuánto sube el salario mínimo? No es lo mismo subiste 50 centavos, $1, $2 de salario mínimo que subiste $10 de salario mínimo. Yo voy a ser el más socialista. $10 de salario mínimo. Quiebran el 90% de las pequeñas empresas de España. Imagínate. Pues muchos empresarios ya no podrán contratar porque el precio es más elevado del precio de equilibrio del mercado. Es lo que te dirían así un poco a nivel pseudocientífico toda esta gente. Pero claro, ¿qué pasa? Que la economía no funciona como... Yo creo que fácilmente el Departamento de Justicia puede dividir a Amazon y demandarlo. Ya, pero es que si Amazon se convierte en un monopolio a través de él no hacer nada, pero apoyar cosas como eso, que suban el salario mínimo, él no hizo trampas para llegar a ser un monopolio. Acá hay técnicas antimonopolio. Pero si tú no haces trampa y simplemente te comiste el mercado porque eres muy bueno, con técnicas como subir el salario mínimo, tomar por culo. Ahora, ¿cómo vas a tocar? Como te explican en los libros. Y aunque Juan Ramón Rayo incluso se reafirmara en esa predicción fallida de que aumenta el SMI... Sí, destruye el empleo, hijo, por favor. Aumentaría el desempleo en 2021, aquí en este artículo que publicó en El Confidencial, la realidad es tozuda. Y la realidad hizo que, pese a ese aumento del SMI, gracias a ese aumento del SMI, el empleo en seguro que no te maquillan ningún dato en España. No ha dejado de disminuir. Justo lo contrario de lo que decía los liberales y Juan Ramón Rayo. Sí, seguro que no. Las políticas han también. Seguro que no. Que estos datos no los maquilla nadie, bro. Bueno. En Cuba, ¿tú sabes que en Cuba hay pleno empleo? En Cuba hay pleno empleo. El 100% de los cubanos están empleados en Cuba. Esto evidentemente es mentira. ¿Qué pasa? Que hay más del 50% de la juventud cubana no está trabajando. Más del 50% de la gente que está en edad de trabajar no está trabajando en Cuba. No trabajan. ¿De qué viven? De los Estados Unidos. La gente en Estados Unidos les manda dinero y ellos dicen, bueno, si me mandan $100 y yo trabajo un mes entero aquí y el gobierno me paga $20, ¿para qué voy a trabajar? $100 para mi familiar que está en Estados Unidos no es absolutamente nada. Me manda $100, yo vivo aquí relativamente bien y no me mato por $20 al mes. Y ya está. Entonces, como no están buscando empleo, no cuenta como desempleado. Si tú estás desempleado, pero no estás buscando empleo, no te cuentan como desempleado. Viene alguna institución internacional y le dice a Cuba, ¿cómo tienes el desempleo? Y Cuba dice 0% de desempleo. Y dice, nada, todo chévere, bro. Pengado, dale, sigue, métele. Pleno empleo en Cuba. Pues ahí está una prueba empírica de lo que dices. Una prueba empírica, seguro que sí. Nada que ver con la realidad. Tú tienes 6 años de aumento del salario mínimo, de actualización del salario mínimo incluso, y el empleo, se va creando más empleo. La gente contrata más. Pese a que se supone que es más costoso el precio de la unidad laboral. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Evidentemente, si yo le tengo que pagar más a mis trabajadores, no me voy a quedar con los mejores trabajadores que tengo y votar a los inútiles. Porque les tengo que pagar más, yo no lo voy a pagar más a un inútil. Lo tengo ahí porque le estoy pagando poco, pero bueno, yo que sé, algo resuelve ahí, pero tampoco es bueno como el otro que me puede trabajar bien. Seguro que yo como empleador voy a quedarme con todos y les voy a pagar $50 al que hace un trabajo de puta madre y al pelotudo que acabo de entrar a la empresa. Claro, tiene todo el sentido del mundo, evidentemente, es muy lógico. Al final la economía pues tiene mucho de esta mitología. Pero empleo público. No, y claro, si yo te sube el salario mínimo del empleo público. El empleado público puede dar todo el dinero que quiera si lo roba de los impuestos de la gente. Lo público no necesita generar nada. A tomar por culo, si a mí me mantiene el Estado, a mí me mantiene el pueblo. Págales más, ya está, subimos el salario mínimo y la gente sigue trabajando. Eso, claro, si estás quemando dinero. Mucho, toda la economía liberal. Y es ciega la realidad. Entonces aquí vamos a pasar a la... Oye, estás escribiendo la brisa actual. Y sí, ya te jodiste, hermano. Si tú eres bueno haciendo lo que tú haces, si tú eres un buen programador, si tú eres un buen artista, si tú eres un buen tal, si te botan de trabajo, te va a ser fácil encontrar nuevo trabajo. Con tu currículum. Pero, sí, no. No, es que están votando los inútiles. Ah, no, bueno, imagínate tú. La crítica que más se ha hecho, ¿no? Al vídeo primero, sobre todo. Andro, ¿a qué país más voy cuando me vaya de Cuba? Porque Estados Unidos no me da. Pero, ¿no te da por qué no te da Estados Unidos? Ven para acá y empieza a trabajar. Pero bueno, te puedes ir para Argentina, te puedes ir... si te vas de Cuba te puedes ir para cualquier lado. Como si te vas para Guyana. Para cualquier lado estás mejor que en Cuba. Es el de los estados no quiebran, ¿no? No te vas a México, no vas a que te maten, o no te vas para Venezuela, pero fuera de ahí, o ni para Nicaragua, ¿no? Yo argumento que si tú tienes soberanía monetaria, esto es en base a Haití tampoco, no sean pelotudos. A teoría monetaria moderna, que si tienes realmente Uruguay lo tienen bastante fácil para ir. Y Argentina, man. Soberanía monetaria, pues Chile, yo no puedes crear en tu propia moneda, eso es imposible. De hecho, no hay ningún ejemplo. Todo el mundo, si tú tienes sobre todo,
que es el de los estados no quiebran, ¿no? Yo argumento que si tú tienes soberanía monetaria, esto es en base a teoría monetaria moderna, Sí. que si tienes soberanía monetaria, pues tú no puedes crear en tu propia moneda. Eso es imposible. De hecho, no hay ningún ejemplo. Todos los ejemplos que se citan, Espérate. ¿Qué está diciendo este tipo? supone que es más costoso Dale. el precio de la unidad laboral. Al final, la economía pues tiene mucho de esta mitología. Mucho, Dale. toda la economía liberal. Y es ciega en realidad. Entonces, aquí vamos a pasar Llega a la realidad de la economía liberal. a la crítica que más se ha hecho, ¿no? Al vídeo primero, sobre todo, Llega a la realidad. Milei no hizo un milagro económico en Argentina y paró la inflación ni nada. que es el de los estados no quiebran, ¿no? Yo argumento que si tú tienes soberanía monetaria, Ajá. esto es en base a teoría monetaria moderna, que si tienes soberanía monetaria, pues tú no puedes crear en tu propia moneda. Eso es Claro, imposible. es imposible. Pero no se infla la economía y el país no se va a la mierda. O sea, los habitantes del país no se mueren de hambre. De hecho, no hay ningún ejemplo. Todos los No hay ejemplos ningún que se citan, o son muchos No hay ningún ejemplo. Cuba no está quebrada, gente. O sea, a ver, técnicamente tiene sentido. El Estado no quiebra. O sea, Fidel tenía una cantidad de dinero terrible. Y Díaz-Canel ahora es millonario. Y Cristina Kirchner se fue robando una pila de millones. Ellos no quebraron nunca, evidentemente. Si no, claro, el Estado no quiebra. El Estado es el jefe final. Cabrón. de ellos pre-economía Por supuesto, ¿no? Pero, ¿y la gente que vive en su país? capitalista o preeconomía contemporánea, o lo que son errores de bulto, ¿no? Preeconomía capitalista. Mi bro, el dominador de las palabras. No es economía precapitalista, es preeconomía. No es que sea antes de la economía capitalista, es antes de la economía en general. Preeconomía. No sé, lo que había antes de la economía. ¿Qué había? Yo qué sé, bro. El Génesis. No lo sé. Preeconomía capitalista. Dale. Contemporánea. No es economía precontemporánea, no es economía precapitalista, es preeconomía. O sea, Dios dijo, hágase la luz. Y lo que había antes de la luz de Dios era la preeconomía. O lo que son errores de bulto, ¿no? Por ejemplo, Errores de bulto. Argentina, Grecia o Rusia en el 98. Ninguno de estos países. Rusia en el 98. Antes del 91 Rusia estaba de puta madre. Claro, en el 98 fue el peor momento de Rusia, no fue antes del 91. Claro que sí, crack. Quiebra. Pregúntale qué tuvieron que hacer en Rusia en el 1900, antes del 1922. Pregúntale. Suspensión de pagos, pero incluso hay suspensión de pagos en monedas que tú no controlas. Por ejemplo, Grecia, que tuvo que estuvo estos acreedores europeos que le exigieron mucho, pero claro, Grecia no tiene la emisión de su propia moneda, no controla la emisión del euro, es usuaria del euro. Ajá. Esto sería Eso es lo que ha ayudado a Grecia a no caer en una hiperinflación. Y España también, créeme. un debate que es mucho más amplio sobre el tema del Banco Mucho más amplio sobre el tema. Europeo, sobre la soberanía en Europa, Sí. pero en todo caso, lo que se está Dale gracias a Dios que España no tiene soberanía sobre su moneda. Dale gracias al cielo, a Dios, a los santos y al ángel Miguel. Dale gracias a todo lo que conozcas, rézala a todo lo que conozcas, porque España nunca tenga soberanía monetaria. Si no, se va a la mierda. argumentando es que tú en tu moneda no quiebras. Y aquí eres usuario de la moneda. Eres usar la moneda y tú, claro, no quiebras. Tú imprimes. Tu pueblo se muere de hambre con la inflación, pero tú no quiebras, evidentemente. Claro, el Estado se la pela la inflación. ¿Tú crees que la economía de Maduro se ha visto afectada con la inflación en Venezuela? Él no ha quebrado nunca. En Argentina pasa 3/4 de lo mismo. Ah. Argentina, con Macri, contrae deudas Ajá. en moneda extranjera, que es a través del FMI en dólares, Ajá. y por lo tanto, tu suspensión de pagos, tu capacidad incluso tu inflación, se debe a que tú tienes muchos más pesos, o sea que vas emitiendo más pesos para comprar esos dólares. Ajá. Es decir, que incluso pues ahí pues aumenta la masa monetaria de pesos simplemente porque necesitas más dólares, porque en tu cambio con el O dólar sea, si él imprime pesos, pero no era para comprar dólares, no cae en la inflación en el país. Lo que genera la inflación no es imprimir pesos. Da igual si era para comprar o no era para comprar dólares. Si él imprime pesos, pero es para comprar dólares, se infla el país. Si no es para comprar dólares, no se infla, no pasa nada. pues se genera Lo que genera la inflación es la excusa con la que has imprimido los pesos. Si no, esa distorsión del mercado porque estás con Alberto Fernández no hubo más inflación. endeudado en dólares, una moneda que no controlas. Ah, Del mismo modo, pues en Rusia en el 98, eso fue lo que entró en crisis en Argentina. pues, pese a que hubo impagos de deuda, que eso es verdad, pues Rusia pudo después refinanciarse, los acreedores quisieron volver a Y seguro que no se afectó nunca al pueblo de Rusia. comprar deuda pública rusa y todo siguió pues un poco el destino que estaba escrito, ¿no? ¿Y por qué Cuba está tan endeudada? Si Cuba tiene soberanía sobre su propia moneda. Cuba imprime todos los pesos. Cuba tiene soberanía sobre su moneda, tiene su banco central ahí. ¿Por qué Cuba está en la mierda? Qué raro, ¿no? Que es decir que el Estado no quebró. ¿Sabéis por qué? Yo creo que es importante tener en cuenta una cosa. Una El familia Estado nunca va a quebrar, hijo.
El Estado no va a quebrar nunca. Si el Estado de Cuba no ha quebrado y el de Norcorea no ha quebrado, no va a quebrar ningún Estado nunca jamás va a quebrar. Si el Estado de Venezuela no ha quebrado, no va a quebrar ningún Estado. ¿Pero quién te ha dicho a ti que los Estados van a quebrar? Una empresa, cuando quiebra, cuando entra en bancarrota una familia o una empresa, que entra en fase de liquidación muchas veces, pues claro, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, una familia que quiebra, que está en bancarrota, le va a tener que vender su casa de veraneo. Si tiene esa casa de veraneo, tiene que vender su patrimonio. Tiene que vender sus joyas y tal para poder saldar esas deudas con los acreedores. Y aunque te puedas quedar sin nada. Pues yo qué sé, y una empresa también pues que entra en fase de liquidación o que Fase de liquidación declara insolvente, que entra en bancarrota, pues incluso puedes aparecer en el registro de comercio, del registro mercantil. Yo creo que lo podemos dropear por aquí, ¿no? Porque esto es chispo lo que está tirando este tipo aquí. Esto es chispo. Lo podemos dejar aquí, ¿no? Pues esto es... Esto aquí es gozadera. Esto está de pinga aquí. Esto, papi. Yo, a la pinga, man. Vamos a ver curiosidades de J. Ulen, pero antes, déjenme ir a orinar, gente. Necesito mear. Voy a mear. Vengo ahora. Voy a mear. Vuelvo enseguida. Y me voy a preparar un pan con perro caliente. Pero vuelvo enseguida aquí. Vuelvo right now. Manda foto. Ahora vengo para una foto.